Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo va? Buena semana para todas, todos. Perros incluidos. Bueno, hoy es 25, estamos exactamente a 31 días de, del segundo parcial. Nada, eh, lo recordé nomás, que ya estamos a un mes prácticamente del último parcial. Hoy tenía asignada una mesa que, como ya les anticipé, iba a ser presencial, pero no tuve ningún inscripto. La verdad que no llevo la cuenta cuántos alumnas o alumnos están remanentes. Sé que una alumna está remanente porque no se presentó en el último examen, que fue online. Y bueno, esto me viene bien para recordarles que esta es la última oportunidad, estimo, si las cosas siguen así respecto a esta pandemia, eh, que vamos a estar tomando examen en esta modalidad, ¿no? Con lo cual, si en el caso de no llegar a ser promovidos, eh, les recomiendo enfáticamente presentarse al final y no dejar colgado eh, eh, y quedar dando vueltas, porque después va a ser presencial y bueno, allí es a libro cerrado. Nada, sé que están cursando otras materias, ustedes manejarán las prioridades. Obviamente esto es una recomendación, no es ni siquiera un consejo. Así que bueno, nada, ustedes sabrán. Y les deseo la mejor de la suerte, cualquiera sea la decisión que tomen. Bien, hoy tenemos una clase en la cual prepárense porque vamos a tener que ver algunos videos, varios videos. Es una clase donde vamos a hurgar un poco en aquellos temas que se desprenden de conceptos que hemos estado viendo y que, bueno, vamos directamente al grano porque hay bastante material y, y me gustaría terminarlo todo en esta clase. Bien, veamos entonces. Nosotros estábamos, ya habíamos desarrollado el tema de entornos, relaciones internacionales y diseños para el entorno internacional. Habíamos visto el concepto de entorno, el dominio de la organización. Dentro del dominio de la organización habíamos adentrados en el concepto de ecosistemas. Estoy diciendo esto como para entrar en calor y entrar en tema. Estuvimos viendo el concepto de ecosistema. En relaciones interorganizacionales estuvimos viendo el concepto de la cadena de suministros dentro de relaciones interorganizacionales. En realidad estuvimos viendo el concepto de la horizontalidad de la tendencia del management, ¿no? Y de eso se trata mucho lo que vamos a ver en la clase de hoy. Vimos el modelo de cadena de suministros, la horizontalidad del concepto del modelo de la cadena de suministros. Tienen una nota muy interesante que yo les presenté, que yo las voy a incorporar en la bibliografía, esa nota. Oportunamente lo voy a subir todo para que lo tengan. La nota es realmente sumamente interesante, a que les dejé en la web de Facebook, donde ahí pueden analizar no solamente la problemática de las cadenas de suministro que hay hoy en el mundo entero, mejor dicho, que afecta a las cadenas de suministro, el problema de logística sumamente grave que hay en el mundo hoy, sumado al aumento del costo de materias primas claves, derivadas fundamentalmente del petróleo y del acero,
Eso está llevando a un cimbronazo muy fuerte en el mundo entero. Nosotros tenemos nuestras particularidades como país y como región, pero el mundo está en un momento muy complicado donde ustedes pueden ver en una nota del país de España donde se deja ver demoras en la entrega de vehículos y de otros bienes de 9 meses aproximadamente, con lo cual hace realmente un problema sumamente grave en el mundo desde el punto de vista de la cadena de suministro. Eh, Tiene que ver con este cierre, todo esto, los sistemas dinámicos, cuando se cierran, mejor dicho, dejan de funcionar de golpe, quedan desequilibrados. Y bueno, el gran desequilibrio es lo que está mostrando esa nota y donde se ha producido como una respuesta a la necesidad de recibir los insumos lo más rápido posible a un aumento eh, de que más duplicó, triplicó el costo de flete que estaba acostumbrado a manejar el mundo antes de la pandemia. Eso está trayendo grandes implicancias en el mundo en general y en particular en la Argentina, porque nosotros al estar lejos y además no ser un centro de consumo muy importante, muchos buques dejan los contenedores que van a la Argentina en puertos de mayor escala, como puede ser el de San Pablo, y dejan ahí el contenedor hasta que consolidan distintos contenedores que vienen a la Argentina y ahí sí designan un buque para ir para la Argentina y eso provoca una demora adicional de 60 días aproximadamente a lo que tradicionalmente eh, tarda en llegar al país una solicitud o un pedido de materiales del exterior. A eso se suma el problema energético en China, así que es una situación logística sumamente grave que lo muestra ahí y sobre todo que muestra muchas hipótesis que tiene que ver con el futuro. Habla de empresas cuyas plantas están en países asiáticos y donde en este caso la nota habla de Nike, que debe 80 millones de pares y donde una empresa española que está radicada en China y que, bueno, debido a los problemas que está teniendo de restricciones de energía y de cuidado del medio ambiente que ahora China está empezando a tener, se están planteando el tema de si es conveniente seguir produciendo en China o volver a España. Eh, Son hipótesis, no hay acciones, pero también sirve para una lectura del mundo, ¿no? En el tema de eh, que esa globalización de empresas, en este caso, consiguiendo el tema de la nota, una empresa española construyendo una planta en China y de repente ahora pensando en volver a producir en España. Todo un tema que obviamente no hay definiciones, pero se calcula ya. Estuve hablando con gente acá en Argentina que se dedica al comercio exterior, se dedica a la administración del comercio exterior, a la intermediación, digamos, a todo lo que es el manejo de importaciones y exportaciones de mercadería, y ellos calculan que hasta fines del 2023 esta historia va a seguir. Porque sí, siempre y cuando no haya otro corte en el comercio internacional como nos obligó la pandemia, ¿no? Así que bueno, todo un tema que todavía eh, no tiene una conclusión sobre cómo va a terminar realmente esta
estos efectos de la pandemia que van mucho más allá de usar barbijo o no usar barbijo. Obviamente que el efecto sobre la salud es lo más importante, pero que esto está trayendo efectos de todo tipo, de todo tipo a nuestros, lo que somos nosotros como personas, nos trae efectos de salud, efectos psicológicos, sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Ansiedades y por otro lado, efectos colaterales que tienen que ver con un sistema mundial que está en plena ebullición para encontrar un nuevo camino después de esta tormenta fuerte que fue la pandemia. No digo esto independientemente que sigamos, que sigamos en pandemia, digamos el impacto del 2020 ya no es el mismo que estamos ahora, digamos. El impacto ya lo hemos sufrido. Bien, esto habla la nota de la cadena de suministros, entonces, y habíamos visto las distintas etapas de las cadenas de suministros a lo largo de los años, independientemente que está en inglés, es fácilmente entendible, que cómo pasamos de la fragmentación a la smartificación, es decir, a un concepto totalmente fragmentado en la década de 60, al 2020 a un concepto ya inteligente. Entonces vamos a ir hoy a ir viendo esa cuestión de esa, qué es esa historia de esa, hacia qué inteligencia nos estamos refiriendo. Entonces ahí tenemos efectos en el diseño interno y estuvimos viendo la tecnología de manufacturas y servicios y no habíamos visto todavía el uso de la tecnología de información para la coordinación y el control. Pero en tecnología de manufacturas y servicios tenemos bastante para ver. Hemos visto el sistema de manufactura flexible, que está ya vinculado al diseño asistido por computadora, el diseño del producto asistido por computadora, después la manufactura asistida por computadora y una red de información integrada, es decir, una vinculación entre la manufactura asistida por computadora y el diseño asistido por computadora que permite la simulación de una serie de factores sin que el producto exista todavía desde el punto de vista físico, ¿no? Producto o servicio, ¿no? Depende a lo que esto tiene tanto aplicación en la elaboración de productos físicos como en la elaboración de servicios. Por supuesto, con sus características, ¿no? Digo, sus características, sus distinciones entre uno y otro. Y estábamos viendo el sistema de manufactura flexible y habíamos visto la administración del ciclo de vida del producto, donde permite ya a todos los usuarios trabajar, a todos los usuarios, digamos, a todos los que tienen que ver con el desarrollo del ciclo de vida del producto, a trabajar integralmente. Esto ya nos lleva hacia donde vamos a ir en la clase de hoy, hacia un concepto integral. Hoy ya no se trabaja con compartimentos estancos, por eso vimos equipos de trabajo, y no se trabaja, y por eso estuvimos viendo, hice tanto hincapié en el management horizontal, en la gerencia horizontal, en conceptualmente preocuparse por la horizontalidad o por la trazabilidad de los procesos que uno tiene a cargo, que pueden ser administrativos como pueden ser de producción, porque en realidad hay una cadena de clientes y de proveedores. Algunos son clientes internos y proveedores internos, son aquellos que se encuentran dentro de la organización, es decir, tenés un cliente interno porque tu sector le tiene que proveer información o lo que sea al otro sector, y algún sector de la organización obviamente tiene contacto con el cliente externo, es decir, el cliente que en definitiva hace que la organización viva, ¿no?
que es la que le permite obtener ingresos. Entonces, bien. Acá tengo una agitación producto de que el perro del vecino ha asomado y con lo cual mi perra se muestra cierto disgusto, así que le pido disculpas. Pero bueno, tiene carácter la chiquita. Y bueno, en fin, estábamos viendo con esta historia del sistema de manufactura flexible que nos va introduciendo a un concepto nuevo, a un concepto más moderno inclusive, que es el sistema de manufactura esbelta, que incorpora ya al concepto de manufactura flexible y le suma a las personas. Y esto parece ser un retroceso, pero justamente si vamos, tiene que ver ya, incorpora a las personas porque dice, el concepto parte de decir, esto no sirve solamente con que estemos analizando todo como una caja negra, sino que vamos a abrir todo el proceso productivo totalmente automatizado y vamos a poner puntos en los cuales las personas intervengan para que se tomen decisiones y se mejoren esos conceptos y esos procesos en esos momentos que se produce la irrupción o el defecto o lo que se produzca, no al final de la línea. Entonces ahí comienza a interactuar con esa automaticidad las personas, las personas. Y ese es el sistema de manufactura esbelta y ahí vamos a ver algunos conceptos que se desprenden de este sistema de manufactura esbelta. Y acá tenemos el Lean, el concepto Lean, Lean Manufacture, manufactura Lean, o también lo van a encontrar con el concepto de Lean Office a este tema, es decir, está aplicado también al concepto de oficina. Esto es un concepto de las 5 S que viene del idioma japonés, ahora lo vamos a ver en el video, del idioma japonés. Este concepto de las 5 S está vinculado a optimizar lo que estamos usando y a disminuir el desperdicio. Fíjate que es muy, el dibujo es muy representativo. Es un clip, ¿no? Estamos hablando de un detalle, de un clip desordenados u ordenados así. Tiene que ver con el estudio de los elementos que nosotros tenemos a nuestra disposición, a nuestra disposición y cuál de ellos utilizan y cuáles no. La idea de esto es bajar costos a través de eso, de la no utilización, de dejar de utilizar aquello que no usamos. Es como ha salido, digo, que es un concepto, en las 5 S hay un concepto que surge que no me acuerdo de esta persona, también de origen japonés, esta chica Marie Kondo, que comenzó con todo el tema del orden y que un concepto que ella dio del orden, que dijo, realmente de todos los libros que tenés, ¿los lees a todos? Ya, si ya los leíste, ¿para qué lo tenés? Bueno, Seinfeld, en una vieja serie, en una vieja sitcom, Seinfeld planteaba ya para qué uno guarda los libros que ya leyó, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, la tecnología 5S tiene que ver con eso. Acá vamos a tener que actuar sincronizados, así que le damos clic al video y los vemos en conjunto. Así que, adelante.
Profe, se tildó. ¿Sí? ¿Se tildó? O ¿Ahora? sea, como que el video está. Ahí está. Se utilizan en el Bueno, ya está, lo hemos visto, ¿no?
¿Ustedes lo ven cuando yo doy play? ¿Cuando doy play yo? Sí, sí, también ahora vemos que lo ha pausado. Perfecto, bárbaro. Sí, lo pausé porque, bueno, obviamente algunos son de comercializan, pero bueno, no es problema mientras nos sirva la información. A ver, el concepto las 5 S no es para que se sepan todo de memoria lo que acabamos de escuchar, pero sí como para que vayan introduciendo conceptos que se están utilizando hoy en las organizaciones. El objetivo de esto es ponerles en conocimiento cómo se está moviendo el mundo hoy, no solamente en el extranjero, sino que hay muchas empresas que están trabajando con estos conceptos. Los conceptos no se implementan un 100% tal cual como ustedes lo están viendo, pero sí la filosofía y sobre todo lo que siempre hicimos hincapié en este curso, esto tiene mucho que ver con la cultura organizacional. Es decir, el efecto que este tipo de sistemas de aplicación tiene sobre la cultura de la empresa. Y esto es importante porque lo que estamos viendo de este concepto de Lean que acabamos de ver, ya sea Lean Office o Manufacturing o donde sea, tiene que ver con que cada uno de nosotros nos hagamos cargo de nuestro puesto de trabajo, ¿no? No estoy diciendo con eso que nosotros debamos limpiar los pisos y ese tipo de cuestiones. Eso también tiene que ver mucho con la cultura de cada país. Pero sí la importancia que tiene de el lugar donde nosotros trabajamos y sobre todo, más allá del lugar físico, es de la utilización ordenada de los insumos, aunque sean, ahí nos mostraban archivos de papeles, etcétera, pero hoy en día se está llevando adelante la digitalización de las organizaciones, con lo cual eh, estamos llevando la necesidad de tener un orden de lo que tiene que ver con los archivos, dónde van a estar, tiene que ver con las intranet, tiene que ver con la seguridad, de la seguridad, la ciberseguridad y una serie de factores que están dentro de estas 5 S, pero bueno, hay que llevarlos al concepto al que estamos manejando en estos momentos. Es decir, que esto es el concepto Lean que se suma a otros conceptos ahora que vamos a ver ahora, que se llama un concepto de Six Sigma, que no son 6, son 5, pero bueno, entonces este es un concepto que se van sumando en las organizaciones de hoy. Muchos lo utilizan como moda. Acá lo interesante es que nosotros, silencio, que nosotros lo utilicemos y que vayamos adentrándonos en estos conceptos. Y acá vamos a escuchar a este muchacho que nos va a hablar sobre Six Sigma. Fíjate que empieza con Lean Six Sigma, como ya involucra esos dos conceptos. Y estamos hablando de manufactura esbelta. Después vamos a entrar a manufactura sobre el concepto de industria 4.0 y ahí también se van a desprender otros conceptos y vamos a terminar viendo Big Data y también vamos a terminar viendo qué es esa historia del Big Data Analytic, es decir, qué es el análisis de la gran cantidad de información, cómo se conceptualiza, perdón, y después vamos a ver el tema de qué es esta historia de la inteligencia artificial, ¿no? Pero viéndola conceptualmente, por supuesto, no desde el punto de vista de cómo se opera. Vamos entonces, seguimos con esta historia de Lean Six Sigma.
Bien, sigamos. Así ya, yo les doy los videos para que no me escuchen siempre a mí, si no las clases se tornan muy aburridas, o más aburridas quizá. Acá él lo dijo, las siglas las dijo en inglés, ahora acá lo explica cuáles son las siglas que nos acaban de decir, y acá lo vamos a ver al ciclo PHBA. Ahí van a escuchar que dice V. Recuerden que los españoles a la B corta le dicen V, así que, pero bueno, lo van a entender que este es un ciclo muy viejo ya, muy viejo. Este es de posguerra. Edward Deming fue quien inventó este ciclo, y es un ciclo que que tiene la aplicación a la mejora continua, que viene del control total de calidad que yo les hablé en clases pasadas, y que tiene que ver, que se traen hoy como cosas nuevas, pero que en realidad, como siempre les digo, lo importante en el manejo de las organizaciones es no olvidar el concepto, no olvidar lo conceptual. Fíjense que cuando nosotros estábamos hablando en el concepto de las 5 S, se hablaba de estandarización, de la importancia de la documentación y la estandarización. No olvidemos, si volvemos para atrás, que la estandarización es un mecanismo de coordinación clave en las organizaciones. Clave, la estandarización, mecanismo de coordinación. Por eso hace hincapié, porque cuando vos estandarizás sobre una base de un modelo ordenado, es una poderosísima herramienta de coordinación en las organizaciones, evitando, che, ¿cómo fue esto? Esto, a ver, no, a vos no lo hiciste al final así. Si vos lo tenés estandarizado, la necesidad de reproceso se minimiza totalmente. Y reprocesar algo significa mayor costo, independientemente de que sea un servicio. Si a vos te pagan un determinado precio por hora de tu salario, y estuviste trabajando 3 horas y hay que retrabajar esas 3 horas, todo ese salario que se pagó inútilmente por parte de la organización. Quizás no por responsabilidad de la persona, sino por una falta de coordinación. Por eso es importante esto, y por eso produce disminución de costo, como decía, en Toyota, y después mezclado con la de Six Sigma, que fue ha implementado en Motorola. Y ahora vamos a estas siglas. Bueno,
¿Qué quiere decir indicadores de medición? Los procesos. Es decir, vos estableces los objetivos y estableces una manera de medirlos. Y esos son los indicadores de medición. Está bien, yo voy a hacer, planificar no diferencia mucho de lo que estuvimos viendo, planificar, organizar, dirigir y controlar. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Porque acá dice, dice primero planear, después hacer y después actuar. ¿Cómo es esa historia? Hacer y actuar. Bueno, sí, son dos conceptos distintos que ahora lo vamos a ver, pero lo importante es que en principio ahí parece que queda dando vuelta, pero el indicador de lo que te está diciendo es que vos planeás y tenés que tener la medición de lo que vas a hacer. Es decir, ¿está bien hecho o está mal hecho? En función de lo que vos planeás. Vos planeás hacer un proceso porque decís, voy a producir o este software lo voy a desarrollar en un mes, 2 meses o 3 días o 2 horas. Es una manera de hablar, una manera de medir. Ahora, vos medís. Esto es lo importante que tiene este concepto. Todo esto es medido. Y esos son los indicadores. ¿Tá? Bueno, volvemos y cierra este video que estuvimos viendo con la visión horizontal de las organizaciones. Y tiene que ver con lo que menciona Duff del nuevo concepto de management, de la horizontalidad del management, ¿no? Entonces esto es importante tener en cuenta y que estas son las herramientas que se utilizan en el management moderno para llevar adelante esa horizontalidad. Todas, algunas, algunas modificadas. Esto no es lo más importante que acá te está diciendo es, ¿querés hacer las cosas bien? Bueno, metelas en un proceso. Insisto, lo más importante que tenemos que adentrarnos hoy en las organizaciones modernas son en los procesos. Siempre fue importante. Y eso no significa hacer algo, una burocracia, procesos eficientes, procesos, y entonces el management hoy es eso, que los procesos fluyan, el fluir de las cosas, el fluir de las acciones y que cada proceso, cada paso que exista en el proceso le agregue valor. Si no le agrega valor a lo que está haciendo, es superfluo, hay que sacarlo. Entonces hay que ver por qué existe y por qué tenemos que pasar por acá. Entonces, esto es lo importante que me interesa que se lleven como concepto. Obviamente tienen muchas cosas,
si vamos a ordenarnos, vimos primero el concepto de Lean Office, las 5 S, Lean Office, después vimos Six Sigma, y aquí estamos terminando de ver Six Sigma con el ciclo de Six Sigma, pero fíjense que tiene una diferencia entre hacer y actuar. Son dos sutiles palabras, pero ¿qué quiere decir? Que vos verificás y la verificación existe porque tenés un objetivo medible. Porque si no, ¿qué verificás? ¿Qué estás verificando? Si no hay un objetivo medible, si no, vos no tenías un objetivo de 10 unidades, lo que sea, horas, poner lo que la unidad que vos quieras, 10, y vos verificás y te da 8, ¿está bien o está mal? O tendría que haber sido 12. Entonces, si vos no tenés cómo, contra qué contrastar la verificación, no tiene sentido. Y actuar es diferente al hacer, porque actuar implica actuar en función de lo que la verificación dio. Y ahí está el proceso de mejora continua. En las organizaciones no se da tanto como en la historia de la humanidad puede decir, sí, hoy no estamos en la edad de piedra porque hubo una mejora continua. Sí, en el campo de las organizaciones no se da tanto porque muchas organizaciones desaparecen. Desaparecen porque justamente pierden este enfoque de mejorar continuamente. Algunas ni mejoran, pero bueno, la mejora es continua. ¿Por qué? Justamente en el mundo de hoy, que cada vez actúa, y como vimos el ciclo de vida del producto, que lo acabamos de ver, el ciclo de vida del producto, que PLM, que estaba en inglés, el ciclo de vida del producto cada vez es más corto y cada vez requiere de que la organización funcione integralmente, tiene que ver porque ahí está también la ventaja competitiva. Para que la ventaja competitiva se sostenga permanentemente, requiere que la gente esté trabajando, que toda la organización esté trabajando integralmente sobre todos los aspectos que hace a la ventaja competitiva. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo vamos? ¿Hay alguien del otro lado? ¿Siguen ahí? Sí, profe. Bueno, buenísimo, gracias. Bueno, y acá entramos, acá hay una serie de conceptos que obviamente no vamos a ver todos. Sí hablamos de simulación. La robótica es el 3.0 de la industria 3.0, la robótica. Entonces decís, ¿y por qué estamos hablando de 4.0? Porque estamos hablando de robótica inteligente. De robótica inteligente que interactúa con las personas. El proceso de simulación, como habíamos dicho, es el proceso que te permite, mediante el diseño de computadora y mediante la manufactura por computadora, simular todo. Porque una cosa es que yo diseño un avión, entonces diseño un avión y el avión, por ejemplo, un avión comercial, tiene que tener muchos aspectos que hagan que sea lo más económico posible para el vuelo, para la compañía aérea. Entonces, siempre la compañía aérea, los ratios que maneja la compañía aérea están vinculados con la cantidad de pasajeros. Entonces, litros por pasajero, de combustible, etc. Entonces, el consumo de combustible y el mantenimiento de la aeronave y una serie de cosas. Y bueno, en la simulación, por ejemplo, del diseño, también se trata de establecer que sea la manera más sencilla posible el hecho de tener que cambiar determinadas piezas en el avión, que generalmente deben ser reemplazadas conforme a la rutina de mantenimiento que cada fabricante establece sobre el avión. Entonces, si vos tenés que reemplazar una pieza X, ponele una vez por año,
bueno, hacelo, no tengas que desarmar medio avión para hacerlo. Entonces, eso tiene que ver con la simulación. Eso tiene que ver con la simulación. Entonces, vos simulás que tenés que cambiar esa pieza y ahí estableces qué dificultad tiene. Y el otro tema es, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a fabricar? Y bueno, si pudiéramos ver el proceso de aviones, por ejemplo, van a ver que muchas, por ejemplo, la empresa Airbus fabrica muchos componentes en distintos países y ensambla en uno. Y entonces vienen los componentes vía aérea con un avión que se llama Beluga, le dicen el nombre del Beluga porque es un avión gigantesco, mucho más grande que el 380 de Airbus, si alguien sabe cuál es, el avión de pasajeros más grande que se hizo hasta el momento. Entonces, el tema es que esos procesos que hoy, esos procesos de simular cómo se fabrica algo y cómo se va a simular además también la logística, ¿no? Bueno, la integración está permanentemente en juego e Internet de las cosas tiene que ver con la comunicación a través de una red de la red de Internet por la tecnología IP. La tecnología IP es cada uno de nosotros en este momento está conectado porque tiene un protocolo de Internet, quiere decir, IP. Entonces, nosotros estamos conectados porque cada uno tiene un número de IP en este momento. Pero todos los dispositivos tendrían un número de IP y se podrían conectar e interactuar y obviamente también tiene que ver con la smartificación y con la posibilidad de controlar los procesos productivos a través de distintos dispositivos, iba a decir device, dispositivos como por ejemplo por smart o por tablet, elementos digamos con mucha mayor plasticidad de manejo que una computadora en un escritorio, ¿no? El cloud computing, como ya hemos hablado, que tiene que ver con no utilizar servidores propios, sino estar conectado en la nube. La realidad aumentada, que inclusive uno de ustedes, una compañera de ustedes dio un ejemplo de probarse los anteojos directamente de manera virtual, sacarse uno una foto y ver si le queda bien ese anteojo o no, y ir probándose. Eso también, ver el mueble, cómo te queda un mueble en el lugar donde lo querés poner, utilizando la realidad aumentada, y obviamente cómo va a quedar este edificio dentro de la arquitectura del barrio y lo puedes hacer, o cómo va el proyecto en general, uno lo ve ubicado, digamos, ubicado en la realidad de la arquitectura de la ciudad, un proyecto que no existe. Bueno, esa es la realidad aumentada, ¿no? Que también permite el ahorrar muchísimos problemas y sobre todo verificar la calidad antes. Es decir, esto no me gusta, flaco. La verdad quedó horrible. No tiene nada que ver con lo que yo te pedí, por ejemplo, ¿no? Y 3D que tiene que ver con la material agregado, que tiene que ver con la impresión 3D, que hoy ha tomado, la impresión 3D ha tomado realmente y está tomando una importancia trascendental donde vos podés, por toda esta tecnología, y por eso les decía que esto tiene aplicaciones más allá de la manufactura, podemos salvar vidas y imprimir en función de lo que el sistema por ejemplo, lo que puede ser, ¿cómo se llama? El análisis de imágenes, el estudio de imágenes sobre el cráneo de una persona, se puede imprimir parte del cráneo que lamentablemente esa persona puede haber tenido
una fractura muy severa por un accidente y se puede imprimir en determinados materiales que ignoro cuáles son, pero se imprimen prácticamente no, con la curvatura y la medida que tiene que tener, lo cual hace que la aplicación de la impresión 3D tenga una utilización impresionante en el futuro y en el presente, porque además se puede hacer a distancia, ¿no? Lo único que no es necesario que viaje ni el enfermo en este caso, y bueno, solamente que esté la impresora 3D en ese lugar. O hacerlo imprimir y hacerle llegar la prótesis, digamos que ya estamos hablando de una prótesis a medida y ni siquiera metálica, ¿no? Bien, sigamos entonces con algunos conceptos porque nos quedó la inteligencia y nos quedó el Big Data, porque muchas palabras que siempre decimos y poco analizamos. Y aquí vamos con Big Data. ¿Qué es esta historia del análisis de Big Data? Bueno, ya tenemos un poco más de idea qué es esta historia de análisis de datos, con lo cual tiene muchísimas aplicaciones dependiendo del objetivo que vos tengas de buscar datos. Obviamente, para la aplicación de Industria 4.0 va a depender de los datos que dispongas, por supuesto, y de esos datos que dispongas, de la capacidad de procesamiento que tengas y de los sistemas que tengas para procesar esos datos. Muchos análisis de Big Data que se utilizan no tienen tanto que ver en Industria 4.0, en este concepto, con la industria, específicamente con la fabricación, pero sí con el estudio del consumidor. Y ahí está el tema del análisis de Big Data. Entonces, hoy nosotros, los seres humanos, tenemos muchos datos, pero muy poca información. Y ahí viene
el nuevo concepto, entre comillas, que está manejando la humanidad, que es la inteligencia artificial, que viene a suplirnos esa escasez de información pese a estar abarrotados de datos. Estamos abarrotados de datos. Big Data hoy es un puesto muy buscado, personas que manejan bases de datos y que tienen la capacidad de procesar mucha información que tiene que ver justamente con llegar a conclusiones y poder predecir en algunas cosas o poder actuar en consecuencia. Es como les decía el video. Pero bueno, depende de los elementos que tengas a mano. Bueno, acá entramos ya al concepto de inteligencia artificial. Ustedes tienen un artículo de inteligencia artificial que no es más que un resumen de lo que esta persona dice. Yo sé que ustedes dicen, pues si está en el artículo, ¿para qué me lo vas a hacer ver? Bueno, justamente por eso, porque leemos poco. Entonces, vamos a ver parcialmente lo que dice esta mujer porque resulta sumamente interesante escuchar a una persona tan preparada como esta mujer. Yo no la conozco, ¿no? La conocí en este video investigando y realmente vale la pena escucharla y adentrarnos en qué es esta historia de la inteligencia artificial. Y para dejar de repetir las cosas como si fueran algo automático y después nos preguntan qué es la inteligencia artificial y decir, bueno, es pensar artificialmente, lo único que podemos decir. Escuchémosla, por favor.
Yo creo que acá hay un concepto clave, ¿no? Aquí hay un concepto clave que habla del cambio de código y habla de los sistemas determinísticos, donde nosotros estamos en un mundo donde sabemos el resultado que nos tiene que dar el sistema. Es decir, cualquiera de nosotros que ha estudiado sistemas en la facultad, nos han enseñado que se comenzaba por las salidas. Es decir, uno diseñaba el sistema preguntándole al usuario qué necesitas. Bueno, yo necesito que se haga una factura, yo necesito que lea automáticamente el código del producto y facture y después emita el ticket y que se ingrese la tarjeta y que cobre. Bueno, toda esa serie de cosas son sistemas determinísticos. Y acá lo que está planteando directamente es un cambio de paradigma tan profundo porque no solamente modifica a nosotros los usuarios el hecho de que el sistema no, lo que no sabemos es qué es lo que nos va a dar el sistema. Porque el sistema nos va a dar conocimiento, es decir, algo que no sabemos, algo que ignoramos. Con lo cual, también modifica drásticamente la manera de programar. Entonces estamos hablando de sistemas que se van alimentando permanentemente de la información que van procesando y la convierten en conocimiento. Es un concepto sumamente fuerte, y que es, creo que es lo más disruptivo que tiene la inteligencia artificial, que no sabemos cuál es el resultado del procesamiento de la información. Y esto es, digamos, hasta lo que dijo hasta ahora, ¿no?
Bueno, resumiendo lo que estaba diciendo recién, diferenciando a las personas de los sistemas cognitivos, es decir, los sistemas inteligentes, ¿no? Las personas tenemos sentido común, moral, imaginación, compasión, abstracción, dilemas, soñamos y generalizamos. Mientras que los sistemas cognitivos buscan datos, identifican patrones, tienen un lenguaje natural, tienen una inteligencia artificial, eliminan la parcialidad y tienen una capacidad infinita. También esto hay que sumarlo a un concepto nuevo que está surgiendo ahora, que es la computación cuántica, que es 20.000 veces superior a lo que estamos acostumbrados a utilizar hoy. Entonces, lo que se prevé en el mundo hoy respecto al avance de la inteligencia artificial es realmente muy fuerte para lo que es la evolución de la humanidad, y esperemos que también sea para la gente común, ¿no? Y que no solamente quede en disputas entre estados y ese tipo de situaciones, como estamos viendo hoy, que prácticamente hoy la generación de la energía a través de la fisión nuclear y la guerra en el ciberespacio pasa a ser hoy las ventajas competitivas de las naciones, ¿no? Volviendo a términos de Porter, de no hace mucho. Y esto es importante. Hoy la inteligencia artificial tiene un mayor campo en el procesamiento de imágenes. Le resulta mucho más simple el procesamiento de imágenes. Ustedes lo tienen en el apunte. La disertante habla de la PNL porque justamente la programación neurolingüística, porque todos esos modismos del lenguaje que utilizamos en distintas partes del mundo, y cualquiera sea el idioma que estemos utilizando, hay diversos modismos, bueno, es lo que dificulta muchísimo el procesamiento de la información escrita, que es impresionante la información escrita con la que disponemos, pero que no estamos capacitados para procesarlas. Y ahí, cuando estamos entrando en eso y cada vez estamos avanzando mucho más en la capacidad de procesamiento del texto, por decirlo de alguna manera, e inclusive la capacidad de procesamiento de la información que se va generando online, aunque eso es un tema, y la cantidad y la capacidad de procesamiento de la imagen que se va generando en forma online. Se han dado casos hoy de predicciones de enfermedades de personas que hoy están absolutamente sanas a través de análisis de imágenes, donde estamos encontrando ya situaciones como las fantasearon en Hollywood con Minority Report, donde las personas eran encarceladas porque le leían el pensamiento y sabían que habían pensado que iban a cometer un crimen, y eran encarceladas antes de que cometieran el crimen, es decir, el delito por pensar en hacer el delito. Ese era el concepto de la película. Hoy se están haciendo diagnósticos de enfermedades que vas a tener dentro de 5 años a través del análisis de las imágenes. Eso es fuerte, es muy fuerte. Es muy fuerte para, no solamente como un concepto organizacional, es muy fuerte para el concepto de la humanidad, ¿no? Para el concepto de nuestras vidas, para el concepto de cómo entendemos el mundo. Y bueno, el objeto que yo se los traigo es justamente para generarles curiosidad. No es que en el parcial les voy a preguntar estas cosas, la verdad ni me interesa el parcial. Me interesa que les quede algo y que llevarlos o llevarlas a que puedan tener estas cosas que están ocurriendo en el mundo hoy, que muchas organizaciones están trabajando. Imagínense la inversión que debe estar haciendo IBM en esto, y esta
persona que no tiene mucha capacidad de oratoria, pero debe tener una gran capacidad de trabajo para lo que está haciendo. Tienen altísimos equipos altamente capacitados trabajando y científicos trabajando en este concepto de mejorar el procesamiento de la gran cantidad de información que tenemos en el mundo. Estamos procesando solamente un 20% de la información que tenemos a disposición. ¿Qué va a ser de la humanidad cuando podamos procesar todo lo que tenemos, ¿no? Entonces, bien, y en sistemas abiertos, en sistemas que no vamos a saber los resultados. Entonces, esto es lo importante y lo disruptivo que tiene la inteligencia artificial, que es un nuevo código, y por eso los invito a leer el apunte, porque el apunte que ustedes tienen es un resumen ordenado de lo que acabamos de escuchar como exposición. Así que, bueno, yo tenía, la verdad que como objetivo, no sé cómo están para seguir recibiendo información. ¿Cómo están? ¿Están muy cansadas, cansados? ¿Cómo van? ¿Cómo están? ¿Hola? ¿Alguien que hable? 10 puntos, profe. Hola, profe. No, bien. Bien, porque bueno, tenemos acá, yo quería comenzar a hablar del impacto en las organizaciones de la tecnología de blockchain, los criptoactivos y la criptomoneda. No tiene absolutamente nada que ver esto, yo no quiero decir que inviertan en criptomonedas, sino que no puede ser que no entendamos qué significa esto. No, Me no puede interesa. ser, no puede ser que ignoremos eso, qué son los criptoactivos y qué es la tecnología blockchain, pero no cómo se programa. Eso es un tema, que es para aquellos que quieran perfeccionarse en eso, bienvenido sea, pero por lo menos para entender qué efecto tiene este tema de esta tecnología de blockchain. Entonces, primero hay que tener el concepto de la moneda virtual. No estamos hablando de criptomonedas, acá estamos hablando del concepto de la moneda virtual. La moneda virtual cumple con los tres medios de la moneda, que es un medio de cambio, es una unidad de cuenta y almacena valor. Lo único que no tiene jurisdicción. Entonces, ¿quiénes intervienen en el mercado virtual de monedas? Lo aceptan como medio de cambio, lo aceptan como unidad de cuenta y lo aceptan como almacenamiento de valor, con lo cual cumple la función de la moneda. Ahora, no hay ninguna jurisdicción, no hay ningún banco central de ningún país del mundo que esté detrás como respaldo de eso. Pero las personas que intervienen en las monedas virtuales lo aceptan, con lo cual para ellos tiene valor. Tiene valor. Para esas personas tiene valor. No estoy diciendo, estamos tratando de comprender, no estoy diciendo ni alentándonos a invertir a criptoactivos, nada que ver con esto, sino comprender qué es una moneda virtual. Todavía no hablamos de criptomonedas. Todavía porque cripto, vamos a ver de dónde viene la palabra cripto, de dónde viene ese cripto nombre. Entonces, ahora sabemos lo que es una moneda virtual. Una moneda virtual y que no tiene una jurisdicción, como por ejemplo el peso argentino o el dólar, el peso chileno, el peso peruano, etcétera, el real en Brasil, que está regionalizado, etcétera. Entonces, y por ahora no hablamos tampoco de valores, ¿no? Entonces, las criptomonedas están dentro del concepto de las monedas virtuales que utilizan criptografía de clave pública para hacer su transferencia. ¿Qué es esto? Entonces ahí sí, están encriptadas, utilizan una criptografía de doble clave. Una clave que es pública, con lo cual todos nosotros, suponemos que nosotros, los que estamos conectados en este momento,
estamos en una criptomoneda determinada, no importa cuál, una criptomoneda determinada, tenemos doble juego clave. Una clave que es pública, pero que yo no sé, que por ejemplo una es de Diego. Diego puede tener que es un número larguísimo, un número, pero Diego tiene su clave personal, que solamente la sabe Diego. Entonces, ¿para qué me sirve la clave de Diego a mí, la pública? Para transferirle, que yo no sé qué es Diego, pero yo llego a una transacción con él y transferirme este número, y yo le transfiero a ese número tantas unidades de esa criptomoneda, no importa cuál, porque hay muchísimas criptomonedas, muchísimas criptomonedas. Entonces, eso es lo importante que nosotros tenemos que saber, que se llama criptomoneda porque están encriptadas, una criptografía, de doble clave. Ahora, ¿qué pasa con esto? La clave que vos tenés que saber, la que no es pública, la que es pública, bueno, es pública, la tenés, no importa. La clave privada, que sería como la clave del home banking, no hay posibilidad de recuperarla. Entonces, eso es importante que lo tengas en cuenta. Perdiste la clave, fuiste al piste. Porque además, estas criptomonedas están guardadas en unas wallets, en unas billeteras, que son digitales. Con lo cual, son monedas, acuérdense, son monedas virtuales, ¿no? Vienen de monedas virtuales, son monedas virtuales, las criptomonedas, y están guardadas en unas billeteras. En esas billeteras, si vos perdiste la clave, no recuperás más ni la clave, ni las monedas que tenés dentro de esa billetera. Y acá entramos al Bitcoin, por ser la más famosa, quizás la más antigua, que empieza a fines del 2008, se publican unas reglas de funcionamiento y que es persona a persona, es un sistema de efectivo, por decirlo, de sistema de efectivo entre persona a persona, o entre personas anónimas, ¿no? Fue realizado por una persona o un grupo de personas bajo un seudónimo, Satoshi Nakamoto, es el seudónimo, y que en el 2009 se emite el software a código abierto, es decir, tienen acceso libre a ese software. ¿Quiénes tienen libre acceso a ese software? Los que intervienen en el software del sistema Bitcoin. Es decir, que este sistema Bitcoin lo que tiene, y todo el sistema cualquier sistema de criptomonedas, este sistema tiene personas que aceptan las reglas que ese software impone y que nadie puede hacer modificaciones sin un acuerdo general entre todos, porque el otro lo puede corregir, digamos. Entonces, hay un acuerdo generalizado por cada cambio que se quiere hacer. Seguramente muchos de ustedes dirán, pero esto es muy loco, esto es... yo ni loco me meto en esto. Claro, bueno, obviamente, para meterse directamente en el sistema Bitcoin, vos tenés que meterte dentro de un software y saber procesar ese software. Y además tener la capacidad de procesamiento, la capacidad de poder procesar esa información. Recuerden, acá lo que hay son números, ¿no? No por números me refiero a códigos. Al código, a la doble, ¿te acordás? A la doble clave. Una no la sabe nadie y otra sos un número. No sos Lía, Tatiana y el número al lado. No, sos un número. Nadie sabe nada, es absolutamente anónimo el sistema. Y es un sistema de código abierto, inclusive
ha habido grupos de personas que se han abierto en otras criptomonedas porque no han llegado a un acuerdo y se abrieron con otro software y abrieron la criptomoneda. Ahora, el Bitcoin, que es la unidad, que no necesariamente es un Bitcoin, puede ser una milésima parte de un Bitcoin, no están expresados en una moneda, no representan una moneda, con lo cual, atención con eso, se diferencian de los criptoactivos. El criptoactivo es otra historia. El criptoactivo sí está vinculado a una evaluación. Y ahora lo vamos a ver. Entonces, la criptomoneda dice, yo no sé, o quizás alguno de ustedes podrá googlear, yo no sé a cuánto está hoy un Bitcoin, pero vos, ¿cómo llegás a una transacción? Te comunicás con un código tal y dice, che, $62.000 más o menos, perdón. 62.000, muchas gracias Matías, $62.000 está el Bitcoin hoy, ya recuperó el valor que tenía hace unos meses atrás. $62.000 está el Bitcoin. ¿Quién nos establece eso? No hay ninguna bolsa de valores, no hay nada. Son las personas que intervienen directamente en el sistema Bitcoin. Ahora, el sistema Bitcoin nace para que no haya intermediarios, pero sin embargo ya surgieron intermediarios. Ahora vamos a ver quiénes son los intermediarios. Entonces, esta criptografía asimétrica de clave pública que yo les decía, funciona de esa manera, te permite transferir la utilidad. Entonces, recién Matías me dijo $62.000, yo le digo a Matías, che Matías, te compro un Bitcoin. Entonces Matías me dice, bueno, $62.000. Bueno, nos encontramos en el bar tal, nos encontramos a Matías, yo le llevo $62.000 en efectivo, le doy a Matías $62.000 y Matías me transfiere, yo le doy mi número, le transferime acá, que es mi número público, y me transfiere un Bitcoin. Así se hace. Listo. O se lo deposito en su cuenta. Y Matías me transfiere un Bitcoin. Y yo tengo un Bitcoin. Que hoy lo pagué $62.000. Mañana no sé. Mañana Elon Musk fue una persona que hizo subir el Bitcoin y lo hizo bajar. Lo hizo subir muchísimo en un momento determinado. Dijo, señores, quien quiera comprar un Tesla, lo podrá pagar con cripto, con Bitcoin. Y la cotización del Bitcoin se fue para arriba. ¿Quiénes lo subieron? ¿Quiénes intervienen en el mercado de Bitcoin? Nadie más. Nadie más que los que intervienen en el mercado de Bitcoin. Los que intervienen en ese software que te dije, ¿eh? Ese es el mercado de Bitcoin, ese software. Porque vos podés intervenir de otras maneras en el Bitcoin. Pero sigamos con la característica de este Bitcoin. Como te decía, no existe una autoridad central y las transferencias se van registrando en una base de datos que es pública, descentralizada y que tiene la tecnología, no se llama blockchain, sino que tiene la tecnología de blockchain. Cada 10 minutos, esa información, por la tecnología del blockchain, se adhiere a la información anterior. Y en ese momento, cada 10 minutos, se emiten 6 Bitcoin en este momento. 6 o 4, no me acuerdo en cuánto está la emisión de Bitcoin en este momento. Ahora, ¿qué pasa? Ese es el premio que obtenés, esos 4 Bitcoin, que acaba de decir Matías que están a $62.000, vamos a ir a 60.000, son $240.000 cada 10 minutos que se emiten en Bitcoin. Entonces, ¿qué pasa? Se emiten con un acertijo, por decirlo de una manera más simple, con una... bueno, no me sale el término ahora, no importa. Que vos tenés que tener la capacidad de procesar y adivinar cuál es el número para que vos ganes Minería. ¿Perdón?
Minería. Algoritmo sería. Un algoritmo Ah. sería. Entonces, ese algoritmo es sumamente complejo. Entonces, vos tenés que tener la capacidad de procesar un algoritmo a altísima velocidad. ¿Por qué? Porque hay millones de personas que están en la misma que vos. ¿Qué son? Esos muchachos lo que están minando, lo que están haciendo es minando igual que vos, tratando de captar esos 6 Bitcoin. ¿Quién primero establezca y determine lo que dice, cuál es ese número mágico que se emite cada 10 minutos, recibe 6 Bitcoin? Hoy equivalen a $240.000. Equivalen a $240.000 en el sistema Bitcoin. Equivale a $240.000 en el sistema Bitcoin. Y además, tenés la responsabilidad de procesar todas las transacciones que se hicieron en los últimos 10 minutos y sumarlas a la base de datos por el sistema blockchain. El sistema blockchain es un sistema que por el momento es muy difícil de ser hackeado, pero no imposible. Por el momento. Por el momento. Entonces, si vos lograste eso, te ganaste 6 Bitcoin. Por eso ustedes ven que la minería de Bitcoin se están instalando mucho en Argentina, porque primero se instalaron en los países fríos, porque se necesitan grandes equipos de computación, monstruosos equipos de computación para procesar una enorme cantidad de información y también para procesar una enorme cantidad de software para poder interpretar esos algoritmos que cada 10 minutos se emiten, Imagínense las inversiones que se hacen por eso y el dinero que está en juego, un dinero virtual. Es decir, en realidad es un dinero virtual que termina siendo pagado por algo que no es virtual, pero que en realidad es libre, como decía con Matías. Si yo a Matías le digo, che, Matías, acabo de ganarme 6 Bitcoin porque yo estoy minando Bitcoin y bueno, pagame $240.000, bueno, ahí se hacen $240.000 porque Matías, que está dentro del sistema, me puede transferir los $240.000. Entonces, ¿qué pasa? Hay maneras, me estaba adelantando. Blockchain es un sistema de base de datos pública, es una base de datos descentralizada, es decir, cada quien que gana esa puja cada 10 minutos es la encargada de actualizar la base de datos, se va formando con bloques que se generan cada 10 minutos, cada bloque se encadena con el anterior, por eso se llama blockchain, por eso con el posterior. El sistema selecciona un nodo minero por bloque. El nodo seleccionado recibe Bitcoin, es una cantidad que disminuye a la mitad cada 4 años y es un fee transaccional que creo que está en 6 Bitcoin hoy. El resto de los nodos validan el bloque y lo agregan a su versión. Lo validan y todos comparten la misma base de datos. En caso de conflictos, se imponen los consensos. ¿Por qué? Porque vos están todos actuando dentro del software. Ahora, eso no quiere decir que vos todo lo que estés viendo y todas las apps que estén dando vueltas, intervengas en esto que yo te estoy hablando. Eso es otra historia. Eso se llaman exchange. Entonces, vamos a las ventajas y desventajas. Constituye un sistema muy seguro, pero no infalible. ¿Escucho? ¿Quién? Una pregunta, profe. Los 8 ítems que estaba representando, se habla mucho sobre el sistema del Bitcoin, ¿no? Los 8 ítems. Estamos hablando todo Bitcoin. Todo Bitcoin. ¿Todo Bitcoin? Sí, por ahora es Bitcoin. No, para no confundir a qué se me refiere cada cosa por eso. Está bien, ok. Entonces estábamos hablando de Bitcoin todavía. Bueno, constituye un sistema seguro, no infalible. Permite que dos partes se relacionen directamente. Eso muchas cosas las fui diciendo. Se ahorra una importante cantidad de costos. Hace
falta relativamente poco tiempo para ingresar al sistema, anonimato, eso depende, el anonimato depende de vos, si es anonimato o no anonimato. Hay una gran dependencia técnica y de riesgo operacional y la volatilidad del precio. Bueno, sí, la volatilidad del precio depende de muchos factores que generalmente están vinculados a lo que las personas que intervienen en el sistema Bitcoin toman como importante, que generalmente son personas vinculadas a la tecnología, no al mundo de las finanzas. Es decir, es más importante lo que dice Elon Musk que lo que pueda decir Warren Buffett no sé, en Wall Street. No, no importa eso. No importa, no tiene que ver con Wall Street. Tiene que ver con los chicos que están interviniendo, con la gente que interviene dentro del sistema Bitcoin. Ahora, claro, el sistema Bitcoin estaba para eliminar intermediarios, pero nacieron los intermediarios. Y nacieron, primero, el minado, y nacieron los proveedores de billeteras, que vos vas a encontrar muchas apps que son billeteras de Bitcoin, que ellos operan en el sistema y esos proveedores de billeteras sí están obligados a informar a la FIP de la transacción. La FIP no puede decirte absolutamente nada todavía porque no está, la criptomoneda no está dentro de los sistemas ni siquiera contables ni nada. Mucha gente tiene inversiones en criptomonedas. Y después las exchanges. El problema es cuando hacen el cambio, como vos dijiste, de moneda virtual a moneda tangible y no Tangible. pueden explicar de dónde vienen esos fondos. Claro, bueno, Ahí está el ahí está el problema. tema, sí, por eso yo te decía, te encontrás en un bar y le pagás en efectivo. Si yo con Matías me encuentro en un bar, el O el arbolito sistema, de Florida. exactamente, el sistema quedó afuera. Bueno, por eso acá hay mucho tema con narcotráfico y ese tipo de cosas. Pero nacieron las exchanges también, que las exchanges ya te dice, ¿querés invertir en Bitcoin? ¿El exchange qué hace? El tipo está metido en Bitcoin. Está metido dentro de Bitcoin. Te cobra una comisión y te da a vos, te da Bitcoin. Bitcoin podés tener una milésima de Bitcoin. Obviamente, por ahí no tenés que poner 60 lucas para poder poner, mirá, yo tengo $1000. Bueno, te doy tanta parte de Bitcoin en su momento. Entonces ahí están, para no extenderlo mucho, el tema de los intermediarios. Ahora, estas son las criptomonedas. Hay criptomonedas que ya representan un valor. Hay criptomonedas que representan y tienen valuaciones en dólares. Pero cuando ya tenés algo que tiene una valuación sobre el mundo real, atención, que eso sí es alcanzado por la ley fiscal de los países, las leyes fiscales. Y esos ya son criptoactivos. Son criptomonedas, pero actúan más como criptoactivos, más que como criptomonedas, porque tienen valuación. Esto, los Bitcoin, con Matías me puedo acercar y Matías me puede decir, son $62.000 y yo le puedo decir, che, tengo euros. ¿Te va 70.000 euros? Y Matías dice, bueno, está bien, dame 70.000 euros. O te va 40.000 euros. Y Matías me dice, bueno, dame los 40.000 euros. Y lo mismo me transfiere el Bitcoin. ¿Entendés? Esto es un tema. Ahora, cuando ya hay monedas, hoy, que encontrás que hay monedas que valen tantos dólares, es otra historia. Vamos rápidamente. ¿Qué es la tecnología blockchain? Que esto es lo más importante que viene. La tecnología blockchain lo que adjunta son hashes. ¿Qué hace? La tecnología blockchain, vos tenés un contrato firmado. El contrato se guarda por la tecnología, se guarda digitalmente por la tecnología blockchain y te da un número determinado. Yo lo hice con Camila, Camila se quedó con una copia, yo me quedé con otra copia.
y yo le modifico, me hice el pícaro y le modifico la fecha de vencimiento. Entonces me hashean otra vez y me dicen, mira, tu contrato tiene un número distinto al que está guardado. Así que tiene algo modificado el tuyo no sirve. No, pero el tuyo no sirve. ¿Entendés cómo funciona la tecnología blockchain? Te da un número. Y eso certifica que puede ser, que es inviolable. Y ese número certifica que ese contrato tiene el contenido, está amparado por ese número. Con lo cual, acá lo que estamos puenteando es la función de los escribanos, la función notarial. Y ya la IGJ está aceptando por esta tecnología las actas de asamblea y directorio. Vos lo podés tener, pero si vos le modificas algo, hachean y dicen, che, flaco, no tiene el mismo número. Así que tu acta no sirve, la que sirve es la que tengo yo. Te da fecha cierta, te da garantía de inmutabilidad, bueno, alternativas de escribano, alternativas de registros tradicionales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que esta tecnología recién está empezando y se está empezando a aplicar en los contratos inteligentes, inclusive en estos contratos inteligentes que yo te estoy diciendo ahora, que son contratos que ya se están aplicando en publicidad en este momento. En publicidad, yo se la voy a participar la nota en publicidad. Y se está utilizando en los contratos inteligentes con esta tecnología de blockchain, también con este grado de certeza que te da dónde van a ir los banners, todo eso, etcétera, los importes y todo eso. Con lo cual, la tecnología de blockchain y los contratos inteligentes son un tema sumamente importante y que impactan directamente en las organizaciones hoy. Y entonces, cuando estamos hablando de la digitalización de las organizaciones, atención con esto, porque después tenemos los criptoactivos que ya representan una parte. Los criptoactivos representan, a través de la tokenización, una parte, por ejemplo, de un departamento en Miami. Entonces, por ejemplo, vos, ¿qué pasa? La tokenización de activos a través del criptoactivo te permite a vos acercar al inversor pequeño a inversiones que antes eran inalcanzables. Por ejemplo, vos te querés comprar un departamento de Miami y necesitabas $3 millones, qué sé yo, por cierto, una cifra. Ahora por ahí tenés $10.000 y podés invertir en una millonésima parte, por decirte algo. Es digital, también es por la tecnología del blockchain, es un criptoactivo, pero atención, esa es una inversión absolutamente valuable y absolutamente certera. Eso no está librado que mañana vale, no. Vos tenés esa partecita de ese departamento. Vamos a poner el 10% del departamento. Vos tenés el 10% del departamento. Se terminó, es el 10% de ese departamento. Eso es como si tuvieras una inversión inmobiliaria. Exactamente lo mismo, nada más que en vez de tener un departamento, tenés una partecita del departamento. Los criptoactivos, estos sí están en el mundo real. Y entonces, esto está ya actuando y ya se están haciendo inversiones a través de este concepto de criptoactivos. Y esto no es una criptomoneda que tiene un valor, no. Está bien, si el departamento vos invertiste $100.000 y resulta que el precio de los inmuebles cayeron, sí, obviamente. Si vendés más barato, no vas a cobrar lo que vos invertiste. Pero es absolutamente valuable y es absolutamente alcanzable por las leyes que hacen a cada país respecto a la tenencia de parte de inmuebles, fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es una cosa muy distinta a los criptoactivos, la tokenización de activos, que esto lo vas a ver, que se está aplicando muchísimo hoy en día en muchas inversiones, la tokenización,
y se está digitalizando muchas cosas que antes se manejaban en el mundo físico. Y sobre todo lo que está permitiendo es agrandar la base y popularizar los inversores, hacer que los inversores más pequeños puedan intervenir en inversiones que antes eran impensadas. Y muchos proyectos hoy son financiados a través de criptoactivos, muchos proyectos. Entonces, ahí sí vos tenés una partecita de un proyecto, y estabas hablando de startup y ese tipo de cosas que están financiados por estas características. Así que es importante que tengamos en cuenta estas nuevas tecnologías que están viniendo en las organizaciones, y quería que tuviéramos una clase que tenga que ver con esto, porque resulta interesante que sepamos hacia dónde está el mundo. Así que bueno, creo que ya le he dado suficiente para el día de hoy. Espero que le haya resultado de interés, por lo menos. Y bueno, les agradezco mucho. Profe, Sí. una consulta más. Ahora, esto lo que vimos en la clase de hoy, ¿esto en qué capítulo del apunte de Richard Duff se encuentra esto? En ninguna parte. ¿En ninguna parte? No está. No. Yo voy a dar... Sí, por eso, para poder completar carpeta lo doy, por eso. No está en ninguna parte, solamente sí, inteligencia artificial, tienen ustedes un apunte de inteligencia artificial, y yo posiblemente les dé un apunte más sobre algunos de los conceptos que estuvimos viendo. Así que yo les voy a comunicar cuando tengan ese apunte a disposición. Pero por ahora es una clase que, qué sé yo, es más para despertarle el interés que para que vayan a estudiar profundamente. Ojalá les sirva para... que les sirva, les sea de interés. Muchas gracias, profesora, por ahora. No tenés por qué. Bueno, gente, que tengan una buena semana. Se está viendo el calorcito, así que igualmente, que la pasen muy lindo. Nos vemos el próximo jueves, ya directamente continuando con DA. Gracias. Chau, profe, hasta el jueves. Muchas Chao. gracias. Profe, Gracias. Chao.